Buenas tardes amigos y hermanos que hoy día nos visitan y que nos vienen a acompañar a este estudio de la palabra de Dios. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad y de poder compartir la palabra por este medio. Ahora vamos a seguir hablando de las parábolas de Jesús. Encontramos a Jesús continuando, hablando a las multitudes. Muchas personas se habían reunido para poder escuchar a Jesús y también para poder ver sus milagros. Ya Jesús había enseñado algunas otras cosas sobre cómo confiar en Dios para poder para que Él nos pueda proveer lo necesario para poder nosotros vivir cada día. También de cómo deberíamos de confiar a Dios a pesar de que su mensaje pueda causar división aún en una familia. Es lo que de pronto Jesús estaba enseñando. Entonces, en esta parte de la vida de Jesús encontramos a Él a hablar, y en esta ocasión está hablando acerca de cómo nosotros o cómo una persona podría reaccionar si la palabra de Dios, el mensaje de Dios llega a nosotros personalmente, a ti personalmente o a cualquier otra persona. ¿Cuál es la reacción que debería de tener o deberíamos de tener ante la palabra de Dios? La palabra de Dios puede llegar a nuestras vidas en cualquier momento, cuando somos pequeños, adolescentes, cuando estamos en la secundaria, o cuando somos jóvenes o cuando ya estamos adultos. La palabra de Dios puede llegar a nosotros en cualquier momento. ¿Cuándo oíste por primera vez la palabra de Dios? ¿Te acuerdas? En la cruz, cuando Jesús estaba en ella, había una persona. Había dos personas, pero una de ellas, que se le conoce como el ladrón arrepentido, le pidió un favor a Jesús. Le dijo que por favor tenga compasión de él en el momento en que Jesús establezca su reino. La respuesta de Jesús ante esa petición fue una respuesta positiva. Cuando nos llega la palabra de Dios, ¿cómo nosotros reaccionamos? Tenemos dos opciones. Cuando la palabra de Dios nos llega, simplemente podemos obedecerla o simplemente podemos no obedecerla. Tenemos dos opciones únicamente. Si creemos en Dios, tenemos que creer que nosotros vamos a recibir sus bendiciones. Pero también, nosotros también vamos a recibir un justo juicio por los actos que nosotros hacemos, que nosotros cometemos. Sean buenos o sean malos, vamos a recibir un justo juicio por ellos. Entonces aquí toma sentido lo que Jesús, o de lo que Jesús empieza a hablar en este momento, porque Jesús está hablando en esta parábola acerca del juicio que nosotros vamos a recibir por todas las cosas que hemos hecho, que vamos a hacer en esta tierra. Mientras estemos en vida, vamos a recibir un justo juicio, dice Jesús. Jesús empieza a hablar acerca de esto, y entonces Jesús empieza a explicar a la gente y a decirles, bueno, si va a haber un justo juicio, entonces ¿no te gustaría hacer las paces con aquel que va a ser el juez en el momento de juzgar todos tus actos? Este juez va a ser Dios. Pero Jesús empieza a hablar y explicar a la gente y decir, si Dios es el juez, entonces ¿no les gustaría a ustedes hacer las paces con este juez? Hacer las paces con Dios. De esto vamos a hablar. Vamos a hablar de esta parábola, la cual se conoce como la parábola del demandado. Lo que vamos a estar leyendo está en el capítulo 12 de Lucas, y vamos a empezar del versículo 54. Capítulo 12 de Lucas en el Nuevo Testamento, del versículo 54 hacia adelante. Vamos a estar leyendo los dos primeros versículos, el 54 y el 55. Capítulo 12 de Lucas, versículos 54 al 55. Dice de esta manera: Luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud: Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente y enseguida dicen va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur dicen va a hacer calor, y así sucede. Jesús
en esta parte está dando una enseñanza que tiene mucha importancia en estos dos versículos, y luego vamos a ir continuando con todo el resto de la parábola. Pero eh, la importancia la podríamos nosotros explicar haciendo una pregunta. ¿Cuántas veces al día nosotros vemos las noticias? Eh, Ahora no solamente con todas las redes sociales que hay, es muy fácil para nosotros poder acceder a la información, a las noticias del mundo. Hace poco pasó un terremoto, por ejemplo, en Nepal, y muchas personas pudieron leer de esta noticia a través de estas redes sociales, a través del internet. Hay mucha información en todo lugar y la gente siempre quiere o tiene el deseo de mantenerse informado. Entonces tenemos acceso a internet para poder informarnos, y compramos estos teléfonos inteligentes para poder estar siempre conectados a las noticias que pasan en todo el mundo. El clima es una de las cosas que nosotros podemos ver por internet. Vivimos en un país donde de pronto no hay término medio en cuanto al clima. O si hay lluvia, la lluvia es fuerte. Si hay calor, el calor es bien fuerte. Entonces, si hay frío también, el frío es demasiado fuerte. Entonces debemos de estar bien informados para saber si nosotros en un día de frío debemos de salir bien abrigados, con abrigos gruesos, o de pronto un día de calor debemos de salir con ropas no tan gruesas, ligeras, o si va a llover, pues para poder llevar el paraguas, ¿no es cierto?, para poder protegernos de la lluvia. En todo caso, en esta parte, o en todo caso en donde estamos viviendo, debemos de estar bien informados para poder estar al tanto de este clima, y que de pronto no nos encuentre a nosotros desprevenidos. Es por eso que necesitamos estar bien informados. Ahora, Jesús en esta parte de la palabra de Dios, está usando el clima. Está hablando del uso que las personas hacían de esta ciencia de la meteorología. Y lo dice porque ellos lo usaban de esta manera. Sabían por dónde vendría la lluvia, por la formación de las nubes. Sabían si iba a ser un día de calor por el viento que soplaba en cierta dirección. En fin, la gente, al saber de las condiciones del clima, podían prepararse y no caer desprevenidos ante la inclemencia del clima. El clima cambia mucho. El clima cambia mucho, y también nuestras vidas cambian mucho. A veces parece que nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles más que a situaciones buenas. Pero una de las cosas que debemos de saber es que Dios está siempre al tanto de nuestras vidas. Dios está de nuestro lado. En esta parte de la parábola de Jesús, de pronto Él nos quiere animar, simplemente animar a estar atentos de todas las cosas que están pasando en nuestras vidas, ya sean buenas o sean malas. Nosotros vivimos en un mundo lleno de situaciones difíciles, pero hay que estar atentos. Así como estamos atentos al cambio del clima, Jesús nos dice, también esté atento a las cosas que vienen a tu vida, que sean cosas buenas y sean cosas malas, porque va a haber un momento en que las vamos a tener que enfrentar, a recibir. Recibimos las cosas buenas, pero ¿cómo vamos a recibir las cosas malas? Y entonces Jesús nos dice esto: estén atentos. Vivimos en un mundo lleno de situaciones difíciles, pero estate atento, tal cual estás atento a las noticias, tal cual estás atento al cambio del clima, estate atento a lo que pueda venir, lo que pueda pasar en tu vida. Bien, ahora vamos a estar leyendo lo que continúa en el capítulo 12 de Lucas, el versículo 56 y 57. Vamos a continuar leyendo esta parábola que se pone intensa en esta parte. Versículos 56 y 57 de Lucas 12. Dice de esta manera: hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Wow. Es una parte que se pone intensa. Jesús está hablando con la multitud, con la gente, y les dice esto.
es algo sorprendente, es algo que de pronto quizás los dejó, a las personas que escuchaban, los dejó un poco admirados por cómo Jesús les hablaba de esa manera. ¿Cuál sería tu reacción si escucharas a Jesús decirte de esta manera? Hay una aplicación, hay una historia que de pronto viene a mi mente, y es la historia de una persona que se queda, eh, o un grupo de personas que se quedan, digamos, varadas en el mar. Estaban en una lancha y se quedan varadas en el mar. La lancha está malograda. Y de pronto dentro de ese grupo de personas hay una persona que decide orar a Dios. Y entonces dice en su oración: Dios, te ruego que me mandes una señal para poder salvarme. Entonces esta persona está esperando a Dios por esta señal. A rato llegó una lancha y las demás personas subieron a la lancha para ser rescatadas, para volver a tierra. Pero esta persona, este señor específicamente decía: no, yo quiero esperar una señal de Dios para poder saber que Él me va a salvar realmente. A rato apareció un helicóptero dando vueltas y queriendo llevarlo, salvarlo a esta persona, pero él no aceptó porque estaba esperando una señal específica para saber que Dios lo iba a salvar. Entonces pasó más tiempo y la lancha ya se estaba hundiendo. Se hundía esta embarcación y de pronto, en una desesperación más profunda, esta persona empezó a preguntar a Dios: Dios, si te pedí una señal, si oré a ti y confío en ti, ¿por qué no me mandaste una señal? Y dice esta historia que Dios habló con esa persona y le dijo: pues si te mandé una lancha para rescatarte y luego te mandé un helicóptero, ¿por qué no subiste a él? ¿Por qué no quisiste ser rescatado? Esas fueron las señales que te mandé. Muchas veces nosotros no nos queremos dar cuenta de las situaciones negativas en las cuales nosotros nos encontramos. Muchas veces sabemos que algo anda mal en nuestras vidas, pero no queremos aceptarlo. Es como saber que va a llover y de pronto no llevar tu paraguas o tu sombrilla para protegerte de la lluvia. O saber que va a hacer frío, pero no abrigarte para poder protegerte de este frío inclemente. En fin, sabemos también de que tenemos dos opciones para tomar. O salimos de esta situación difícil en la cual nos encontramos, o nos quedamos en ella. Jesús justamente les dice esto a esta multitud. Eh, en ese momento ellos están necesitando, están queriendo, están buscando una guía espiritual. Es por eso que lo siguen a Jesús. Claro, también querían ver los milagros y todas las cosas espectaculares que Jesús hacía, pero estaban en busca de un guía espiritual también, esa gente, entre otras cosas, claro, ya lo sabemos. Pero Jesús les dice: ok, ya hice estos milagros, ya vieron lo que soy capaz de hacer, y todavía no pueden reconocer que soy el Hijo de Dios. Ustedes se dan cuenta del clima. Ustedes saben ver bien cuando va a ser sol, saben ver bien cuando va a ser frío, saben ver bien cuando va a llover, y no se pueden dar cuenta de que yo soy el Hijo de Dios. Entonces es por eso que Jesús le dice: hipócritas, ven otras cosas, juzgan otras cosas bien, pero lo que yo hago lo juzgan mal. ¿Por qué? Porque las cosas que yo hago son las cosas que solamente Dios mismo o el Hijo de Dios puede hacer. Y no pueden entender o ver de que yo soy su guía espiritual, que yo soy Jesús. Es por eso que les dice, otra vez decimos, hipócritas. Jesús nos anima a nosotros a salir de nuestras dificultades. Pero para poder salir de nuestras dificultades, nosotros tenemos que darnos cuenta de la situación en la que nos encontramos. Simplemente tenemos que hacer esto, darnos cuenta de cómo estamos viviendo, la situación en la que nos estamos viviendo, porque si no, no vamos a poder tomar las medidas necesarias para poder salir de nuestros problemas. ¿Puedo juzgar bien? ¿Me doy cuenta? ¿O salgo del problema o nos quedamos en él? Y eso es básicamente lo que Jesús nos quiere decir. O nos quedamos o salimos del problema.
Entonces es decisión nuestra. Pero para tomar esta decisión, nosotros debemos de tomar en cuenta algo. Debemos de tomar en cuenta de que cuando nuestra vida se acabe, nosotros vamos a ser juzgados. Juzgados por nuestros actos y por cómo obedecemos a la palabra de Dios. También debemos de entender que quien va a juzgar o quien va a hacer este juicio va a ser Dios. Dios va a ser ese juez. Algo más que podemos añadir a esto es que si sabemos que vamos a ir a juicio, si sabemos que vamos a ir a un juicio, cuando nuestros días en esta tierra pasen, ¿no sería bueno hacer las paces con quien hemos ofendido? ¿No sería bueno arreglar las cosas antes de ir a un juicio? ¿No sería bueno hacer las paces con Dios? Lucas, los dos últimos versículos que vamos a leer, Lucas 12, 58 y 59, Lucas 12, 58 y 59, habla justamente de esto. Esa es la parte donde Jesús quiere llegar, es lo que Jesús quiere dar a entender. Es aquí donde de pronto la parábola del demandado entra o cobra sentido. Versículos 58 y 59 dice de esta manera, en el capítulo 12, dice: si tienes que ir con un adversario al magistrado, a un juicio, procura reconciliarte con él en el camino. No sea que te lleve por la fuerza ante el juez, y el juez te entrega al alguacil, y al alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Entonces esta es la solución justamente que nos da Jesús. La solución es hacer las paces con Dios. Y lo mejor es hacerlo ahora, porque mañana puede ser tarde. Si no hacemos las paces con Dios, corremos el riesgo de estar separados de Él por causa de nuestros pecados. Y ya luego, cuando nosotros vamos a querer arreglar las cosas, pues va a ser tarde, porque el juez ya decidió y ya dio la sentencia para que paguemos hasta el último centavo. Y es justamente lo que Jesús dice. Si Dios es este juez, entonces ¿no te parece hacer las paces con este juez para que le caigas bien, para que te lleves bien con el juez, y cuando el juez te lleve a juicio, pues de pronto el juez decida y diga, pues, ok, yo sé que has hecho las paces conmigo, que has arreglado las cosas, no hay centavo que tengas que pagar, no hay sentencia? Esa es justamente la solución que nos da Jesús. Jesús nos dice: haz las paces con Dios, arregla las cosas, sal de esa situación, arréglalo ya, porque mañana puede ser tarde. Dios va a ser el juez que va a de pronto ver todos los actos que hemos hecho y de pronto nos va a juzgar. Pero esperemos que este juicio, que esta sentencia de este juicio no sea mala, que sea positiva, que sea buena, a raíz de hacer las paces con Dios. Es lo mismo que lo que Jesús le dice a esta multitud, y es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros. Haz las paces con Dios. Gracias a Dios que nosotros tenemos a Jesús, que gracias a Él nosotros podemos hacer las paces con Dios, porque Él es el único intermediador que hace posible que de pronto podemos hacer las paces con Dios. Dicho sea de paso, cuando somos bautizados por autoridad de Jesucristo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando somos bautizados, de pronto entramos en esta relación con Dios, hacemos las paces con Dios. Y esto es lo que de pronto Jesús nos está diciendo. Pero te animas, ¿quieres hacer las paces con Dios? Esta es la solución. La solución está en hacer las paces con Dios. Entonces lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado viendo con esto de las parábolas de Jesús, en esta parte de la parábola del demandado,
Es en primer lugar lo que hemos visto con respecto a la situación en la que nos encontramos. Sabemos que de pronto vivimos en un mundo en el cual nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, y Jesús mismo quiere que nosotros nos demos cuenta de esas cosas, de las cosas que estamos pasando, las cosas buenas, pero también las cosas malas. Hay que darnos cuenta, hay que estar atentos de esto. ¿Por qué? Porque al darnos cuenta de la situación en la que nosotros nos encontramos, nosotros vamos a poder tomar una decisión, y la decisión es: o salimos de esta situación o nos quedamos en ella. Si hay algo malo, hay algo negativo, nosotros salimos o nos quedamos en ella. Démonos cuenta. Si podemos darnos cuenta del clima, pues ¿por qué no podemos darnos cuenta de la situación nuestra, para poder salir o quedarnos en ella? Pero la decisión es nuestra. Y la decisión es nuestra porque tenemos una solución para poder salir de este problema, y del problema en el cual nos encontramos, y esta solución es hacer las paces con Dios. La solución está en hacer las paces con Dios. Es lo que Jesús mismo dice. Si Dios va a ser este juez, quien va a juzgar todos nuestros actos, entonces ¿por qué no hacer las paces con este juez? Gracias a Dios que tenemos a Jesús, quien de pronto murió por nosotros en la cruz, para poder hacer las paces con Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres decidir ahora hacer? Nosotros como cristianos podemos hallar solución a nuestros problemas con la ayuda de Dios. Únicamente con la ayuda de Dios. La fe nuestra se fortalece cuando estamos pasando por problemas, confiamos más en Dios. Es la única manera en que nuestra fe se puede fortalecer. Por eso la relación de Dios se tiene que mantener y hacerla crecer aún más. Si tú todavía no tienes esta relación con Dios, hoy día te invitamos a que inicies esta relación con Dios, que hagas las paces con Dios. Lo podemos hacer a través de Cristo. Y lo podemos hacer a través de Cristo porque Él nos dijo que nosotros podemos ser o nacer de nuevo, lavar nuestros pecados y establecer o hacer las paces con Dios. Cuando somos bautizados, nosotros hacemos las paces con Dios. Si tú te animas o quieres hacerlo, pues lo puedes hacer ahora. La decisión es tuya. Hagamos las paces con Dios.